Continuamos con la parte de desarrollo de presupuestos e índices. Este sería el tercer video de la explicación de estos temas. Y vamos a abordar la parte de indicadores, índices o ratios, a que también se lo conoce. Proporcionan información valiosa, mayor conocimientos organizacionales, permite la comparación objetiva entre distintos entes. Es un análisis estático, esto es importante aclarar siempre que es la foto que uno le hace a un emprendimiento. Entonces, es fundamental que entendamos que no es dinámico, no expresa algo a través del tiempo, sino que el análisis que hace es de un momento y no es válido sustentarlo como fuente cuando empieza a transcurrir la actividad de la empresa, porque ya deja de ser información vigente para convertirse en histórica y de referencia sí, pero no algo real, algo sustentable. Entonces, encontramos 4 grupos, nosotros vamos a dar únicamente 2, que van a ser los de liquidez y los de endeudamiento, dado el criterio adoptado por la cátedra de manera introductoria y para no agregar contenido que ustedes van a estar viendo en materias posteriores. Entonces, vamos a tener estos 2 grandes grupos de los 4. Vamos a ver lo que es liquidez y endeudamiento. Dentro de liquidez es importante que nosotros podamos discernir o estimar 3 tipos de liquidez: la corriente, la ácida y la absoluta. Cada una va a tener un grado de análisis similar, pero a su vez distinto, ya que va a empezar a descontar de esos términos que se incluyen aquellas partidas, aquellos rubros del estado de situación que presenten un menor grado de liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? Que cuesten o que la conversión a dinero, a disponibilidades, no sea tan inmediata. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la liquidez corriente, lo que va a estar determinando es que de todo el activo que tenga la empresa, el porcentaje de ese activo de que pertenece a los acreedores, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente con nuestros activos corrientes? Recuerden la diferenciación entre activos corrientes, activos no corrientes, según las normas contables, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a hacer frente o si tiene la capacidad de hacer frente la empresa respecto a las obligaciones contraídas con proveedores o con acreedores? La liquidez ácida, lo que va a estar descontando van a ser del rubro que generalmente uno encuentra en las empresas, del rubro del activo corriente, menos líquido va a ser bienes de cambio. Entonces, por eso vamos a hacer la resta de activo corriente menos bienes de cambio para ver la capacidad de respuesta que nosotros podamos tener frente a nuestras obligaciones corrientes. Después, de una manera un poco más extrema, es las disponibilidades a través de la liquidez absoluta. Van a ser las disponibilidades más inversiones de corto plazo, que son aquellas que son sinónimos o que reflejan efectivo inmediato. ¿Para qué? Para comparar también con la capacidad de respuesta que nosotros tengamos respecto a nuestras obligaciones corrientes o pasivos corrientes. Y entonces, el endeudamiento, hablamos de la parte de liquidez y la capacidad de respuesta que nosotros vamos a tener. Entonces, el endeudamiento quiere decir cómo está posicionada tanto, por un lado, nuestros activos, o sea, lo que tenemos de quién es, y respecto a la validación o el análisis que tenemos que realizar a quién pertenece nuestro activo. Entonces, refleja que es propiedad mayoritariamente de pasivo, del patrimonio neto de los acreedores, o cómo está compuesta ese porcentaje. Entonces, vamos a hablar de solvencia en activo y pasivo. Que el activo y pasivo esto va a determinar el origen, de dónde viene
qué porcentaje es de la empresa y qué porcentaje son de los proveedores. El endeudamiento va a ser pasivo total frente al al patrimonio neto. Entonces, esto va a tener consecuencias a largo plazo, ya que es la estructura de la posición frente de terceros respecto a los propios, ¿sí? Eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Y con la inmovilización de activos, esto es un rubro o una categoría de análisis importante de discernir. Nosotros tenemos que evaluar en qué industria, en qué comercio o en qué sector de la economía nos encontramos. Por ejemplo, un negocio comercial, vamos a llamarlo algo muy frecuente, un kiosco, no va a tener grandes inmovilizaciones de activo, ya que su giro comercial son activos corrientes, son bienes de cambio y su estructura no se determina así. Un negocio barrial que no va a tener grandes inmovilizaciones de activo. Distinta va a ser la situación de la situación de un hotel, por ejemplo, donde su actividad demanda una gran inversión en estructura, ¿sí? En habitaciones, en lugares comunes, en un montón de recursos que vamos a tener que tener afectados e inmovilizados por un periodo de tiempo respecto a que va a ser un gran porcentaje de nuestro activo total. Entonces, eso también lo podemos mezclar con las fuerzas de Porter, que lo vemos más en la administración, sobre todo cuando habla de las barreras de entrada. Si no es lo mismo entrar en un rubro, sigamos con el ejemplo, kioscos, que el nivel de inversión es mucho menor que si uno quiere hacer una actividad hotelera o de turismo, donde va a enfrentarse a un nivel de inversión mayor y las barreras van a ser más altas. Eso por el lado de la explicación de la inmovilización de activo, pero que también engloba a todo el análisis que vinimos haciendo en estos videos, de siempre entender en qué rubro estamos, hasta dónde nos posicionamos y sobre todo entender cuál es nuestro negocio, más allá de que compro, vendo o que estoy ofreciendo un servicio, sino determinar siempre el mercado, determinar dónde voy a estar posicionado para nosotros hacer el mejor análisis que tengamos disponible. Entonces, esto es únicamente un ejemplo que hemos preparado, donde vemos algo extremadamente simplificado de activos, pasivos y patrimonio neto. ¿Qué quiere decir esto? Que dada la ecuación contable que nosotros vemos en las primeras materias, el activo es igual al pasivo más patrimonio neto, que quiere decir que el activo son aquellos derechos, aquellas cosas que pertenecen a la empresa, determinado a quién pertenecen. Entonces, vamos a ver el análisis de la liquidez corriente, que es activo corriente sobre pasivo corriente, nos va a dar 1.47, todo va a depender siempre recuerden, del volumen de operaciones, del rubro, del sector de la economía donde nosotros estemos posicionados. Vamos a tener la liquidez ácida, que era disponibilidades, o sea, era el activo corriente menos los bienes de cambio, dividido sí por el pasivo corriente. Por otro lado, vamos a tener la liquidez absoluta, que en este caso vamos a ver que solamente tenemos el rubro disponibilidades respecto o enfrentándolo con el pasivo corriente. Vamos a ver, este 1.47, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros vamos a tener, por cada peso de pasivo corriente, vamos a tener 1.47 pesos de activo corriente para hacer frente a esas obligaciones. Y vamos a ver cómo va a ir descendiendo a medida que vamos neteando esa fórmula de lo corriente a lo más líquido que tengamos dentro de nuestro activo. Y el análisis de endeudamiento
hay que hacer una mención especial porque depende del contexto, depende la capacidad de respuesta de nuestro mercado, va a ser validada o no la cuestión que ahora no lo vamos a ver, del apalancamiento financiero que uno pueda tener. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros muchas veces tomamos deuda para poder apalancarnos en ese dinero que nosotros no tenemos para hacer el giro comercial y a través del retorno genuino de las actividades vamos a poder solventar esa deuda contraída y vamos a tener la rentabilidad esperada para los inversores. ¿Qué quiere decirle del tema de la solvencia? Que vamos a ver de todos los activos, de todos los derechos contraídos, de todos los derechos que dispone la empresa, entonces, ¿de qué porcentaje va a ser del pasivo? Entonces, vamos a ver que si dividimos el activo sobre el pasivo, recuerden, esto es total, vamos a ver que tenemos 1.74. El endeudamiento, recuerden la fórmula del pasivo total sobre el patrimonio neto, que va a ver esa ecuación, cómo está conformada respecto a lo que es de tercero, a lo propio de la empresa. Entonces vamos a tener que es 1.35. Quiere decir que el pasivo total es mayor que el patrimonio neto. Entonces acá lo vamos a ver reflejado. Hay más capital, se está apalancando, un término que se usa mucho en las empresas, con deuda de terceros respecto al capital propio. Después se ve si es corriente, si no corriente, si es de giro comercial, si es de giro, bueno, entre otros rubros. No vamos a complicarlo demasiado al análisis. Después tenemos la inmovilización de activos, que esto es lo que yo les decía. En la bibliografía, ustedes van a encontrar que no existe una pauta, depende de la industria. Efectivamente, depende qué sector de la economía estemos nosotros, si es de uso de capital intensivo o no, si es de giro comercial, industrial o también, por ejemplo, si es de una maquinaria agrícola que es de alto valor, que nosotros necesitamos para el desarrollo de la actividad normal de nuestro emprendimiento. Bueno, hasta acá hemos dado entonces presupuestos, índices, solamente vamos a ver únicamente liquidez y endeudamiento. Quedará para las siguientes asignaturas el desarrollo de los otros factores y estos obviamente en mayor profundidad. Recuerdo que son herramientas que por ahí para quien no trabaja es algo abstracto de entenderlo, pero para quien ya puede estar dentro del mercado laboral o tiene algún familiar o un amigo con emprendimiento, consulten, charlen, está bueno empaparse un poco en los términos de la economía real para poder adquirir estos conocimientos de una manera más fácil y que sean entendibles y sobre todo fijar aquellas cuestiones importantes que a nosotros como graduados de ciencias económicas se espera que nosotros tengamos ese grado de análisis, es el diferencial que nosotros podemos llegar a aportar dentro de las empresas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros este cuatrimestre. Quedamos a consideración de alguna sugerencia, alguna mejora que quieran hacer. Y recuerden, el canal de comunicación es el correo moriena@fce.unam.edu.ar y quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Tengan un buen resto de jornada.